Un saludo cordial y muchas bendiciones para todos en este nuevo día que el Dios eterno nos regala. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre, dice la palabra de Dios, para siempre es su misericordia. Y sabemos que su misericordia se extiende y es nueva cada mañana a favor de los que le aman. Amén. Bueno, yo digo a favor de los que le aman, pero ustedes saben que la misericordia se renueva para todos, porque la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, porque en eso consiste su inconmensurable amor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y estamos aquí y podemos alabar, honrar y glorificar su nombre. Yo les decía anoche que vamos a continuar con esta parte de lo que es la guerra espiritual y el propósito de continuar con estas, más que enseñanzas, yo creo que es un recorderis de lo que es el tema espiritual y la necesidad que tenemos como iglesia de levantarnos. Pero en alguna ocasión tuve la oportunidad de asistir a una vigilia y empezó ustedes saben que la vigilia se divide, o la noche se divide en 4 vigilias. Esa era una vigilia de 6 de la tarde a 6 de la mañana, eran las 4 vigilias. Era una vigilia congregacional y habían venido iglesias vinculadas a esa misma congregación que estaban en otros sectores o en otras localidades. Y a mí me asombró mucho que empezamos la vigilia a las 6 de la tarde, la gente desde las 5 ya estaba en el templo porque se había dicho que se empezaba a las 6 en punto para cumplir con las 4 vigilias. Y efectivamente desde las 5 ya estaba todo organizado y ya la gente mucha gente había llegado. A mí me sorprendió que en el marco de la vigilia, casi toda la vigilia se desarrolló en el comentar cómo estaban las congregaciones que habían llegado de las otras localidades. Los hermanos pasaban y se presentaban y cómo estaba la iglesia, que me parecía fenomenal, porque uno tiene que saber cómo está la iglesia para tener fundamentos para orar por ella. Después contaban algunos sus testimonios, gloria a Dios, aplausos, y se hicieron las 9, las 12 y las 3 de la mañana y las 5 de la mañana, y a esa hora empezamos a orar. A esa hora dijeron, bueno, vamos a orar, hermano, es una vigilia. A mí me impactó mucho porque pues en una vigilia sí se comparte los testimonios, se comparten experiencias de vida, se comparte, porque todo esto enriquece al pueblo de Cristo. Pero nosotros tenemos que saber los contextos en los que tenemos para contar el testimonio, en el que tenemos para comentar sobre nuestras vidas, y también esas anécdotas que son bonitas, porque a mí en lo particular, a mí me gustan las anécdotas, y me parece que enriquecen, que dan un contexto, que siempre dejan una enseñanza entre líneas en medio de los sucesos que se relatan. Pero también creo que ese tipo de historias o ese tipo de relatos no caben en un lugar donde nos citamos para una vigilia, o al menos no tan extenso. Como les digo, nosotros empezamos la vigilia a las 6 de la tarde en punto y se vino a orar, o sea, se oró para empezar la vigilia, ya.
y se le empezó a dar la bienvenida a la gente y todo el mundo quería pasar y hablar y todo el mundo le entregaban el micrófono. Yo soy Juanito, yo soy Pepito, vengo de tal parte y quiero contar esto que el Señor, maravilloso, todo eso es bonito hasta cierto momento. Pero eso se extendió hasta las 5 de la mañana cuando dijeron que íbamos a orar y terminó la oración que hicimos de la vigilia, terminó automáticamente con la oración de despedida de la vigilia. Y yo de pronto un poquito más acostumbrada a que cuando nos citaban o convocaban vigilia, entonces había como un cronograma de oración, de intercesión, sí había espacio para testimonio, pero era de pronto en unos intermedios. Ustedes saben que en una vigilia se da un chocolate, algo como para calmar el estómago y a veces también para que la gente no se duerma. Entonces en esos tiempos decía, bueno, mientras tenemos este compartir, si algún hermano va a contar un testimonio, puede hacerlo, pero allá nos fuimos de largo y verdaderamente no, yo nunca lo consideré como una vigilia, pero aprendí cosas que uno dice, wow, definitivamente nosotros como el pueblo de Cristo tenemos grandes particularidades. Entonces, a veces cuando vamos al ayuno también de pronto hay conversaciones, ¿verdad? Una conversación y se ponen a hablar de la situación de un hermano, de una hermana, la situación ya sea laboral, económica, familiar, personal, a nivel de salud. Y cuando nos venimos a dar cuenta ya es tardísimo y no hemos hecho lo propio del ayuno. Entonces, es importante que nosotros estemos diariamente recordando todas estas pautas para nosotros entender que cuando sacamos el tiempo para Dios, es para Dios. ¿Verdad? Que vamos a orar, vamos a tener, Dios a veces nos convoca y nos dice, necesito o te ordeno que te metas en oración y Dios nos da como los lineamientos de lo que Él quiere, pero para eso nosotros también necesitamos saber qué significa lo que Dios nos está pidiendo. Y eso no lo vamos a conseguir de pronto de ninguna otra manera más que estudiando las Sagradas Escrituras. En el tema de la guerra espiritual, yo les comentaba, ayer hablábamos de la armadura que está en Efesios 6, en el versículo 14 en adelante, ¿verdad? Cuando nos enseña que debemos estar ceñidos con nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero también hablaba que allí mismo, en este versículo, en este capítulo, el versículo 13 nos dice que por tanto debemos de tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir al enemigo y poder estar o permanecer en pie o estar firmes al culminar la batalla. Y así sucesivamente nos va dando, y esta parte termina recordándonos que lo tenemos que hacer orando en el Espíritu en todo tiempo. Pero en el versículo 12 del capítulo 6 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las regiones celestes de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En algunas versiones dice que operan en las regiones celestes. Esta es la palabra. Efesios 6, el versículo 12. Cuando nosotros entendemos la importancia de la guerra espiritual, también nos ubicamos. Y ubicarse no es solamente un tema de contexto geográfico, sino es entender que nosotros, en primer lugar, la lucha que tenemos no es contra las personas, no es contra la gente, no es contra un grupo, no es contra un líder, es una lucha espiritual y por lo tanto de esa misma manera tenemos que conocer cuáles son nuestras armas espirituales para combatir espiritualmente. No se puede combatir la carne con la carne, decir, lo es que porque me hicieron mal. Pues sí nos han dicho, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento precisamente hablaba de la ley del talión, que era el ojo por ojo y diente por diente.
Pero ya no estamos en esa ley y en el ámbito espiritual esto no aplica. Aquí nos está diciendo Pablo que nosotros no tenemos conflicto, no tenemos problemas con el creyente o con la otra persona, independiente a si es creyente o no, o independiente a qué fe profese, independiente a qué de pronto grupo religioso pertenezca. Nosotros en verdad tenemos esas dificultades, es con un enemigo que ha de alguna manera utilizado o utiliza fraccionariamente, pero de manera muy organizada, el tema de lo espiritual. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender cuando oramos o cuando tenemos la oración, hacemos lucha en la guerra espiritual, es que nosotros no nos levantamos ni contra las personas, ni todo es demonio. Por eso es importante el discernimiento, la ciencia, la sabiduría, porque a veces todo lo queremos enfocar en que es un demonio. Y recuerden que hace unos días les contaba la reflexión del diablo que lloraba debajo del puente y le preguntaron al diablo por qué lloraba y dijo, porque es que los evangélicos me echan la culpa de todo, me echan la culpa porque sí, porque no y por si acaso. Y no estoy diciendo con esto que el diablo no ataque, Pablo lo está diciendo, pero también hay cosas que son de la carne, que son de las emociones y que en muchas ocasiones al no tener el discernimiento, entonces permitimos que eso afecte y todo lo queremos demonizar. También tenemos que entender que nosotros no podemos responder a lo espiritual en un plano humano, tenemos que responder en lo espiritual. Por eso Pablo nos dice que debemos conocer bien las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y otra cosa muy importante que necesitamos entender son las dimensiones espirituales detrás de cada cosa por la que oramos, de la que Dios nos manda a orar. Cuando nosotros entendemos estos procesos, vamos entonces a tener un más mayor y más amplio contexto de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo. Hay una particularidad cuando Pablo habla desde Éfeso en esta carta y le pone no solamente o les traza una guía sobre la armadura, sino que les habla de cómo está dividido de alguna manera entre potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, principados y potestades. Porque en Éfeso era una ciudad muy particularmente que tenía una vida religiosa muy bien organizada. Ya. Ellos eran seguidores de diferentes dioses, pero adicional a eso, no solamente era el tema de los dioses, sino que además Éfeso tenía la particularidad de adorar y de hacer muchas fiestas. Eran fiestas por esto, fiestas por lo otro, fiestas por lo otro. Tenían otros grupos que se encargaban de hacer, unos ofrecían X sacrificio, otros ofrecían otro, y de esta manera vivían en diferentes actividades, pero todas enfocadas a ofrecer una determinada adoración a su deidad o al Dios que ellos adoraran en ese momento. Entonces, en la manera descriptiva de Pablo, en la manera como Pablo envía el mensaje, lo está enviando desde una ciudad donde además dominaban unas estructuras poderosas en el ámbito espiritual, pero que también tenían una influencia de alto nivel en la comunidad. Eran poderes dominantes, estructuras, influencia de niveles altos. Era Pablo cuando se refiere a lo que son los principados, potestades, gobernadores y también huestes espirituales de maldad, está hablando de unas autoridades hostiles en el ámbito espiritual, unas autoridades que de alguna manera generalizaban por sectores o por grupos sistemas de pecados arraigados. O sea, de pronto hay unos temas no solamente generacionales, sino que ustedes han visto, por ejemplo, que hay regiones, y eso es parte de este recorderis,
Y es que hay regiones donde predominan, por ejemplo, el tema de la pobreza. Hay regiones a las que le invierten dinero, le invierten dinero, le invierten dinero y siempre se ven acabadas, se ven pobres, porque son en muchas ocasiones, y quiero aclarar eso, en muchas ocasiones son espíritus que están allí arraigados en algunos lugares y hacen que la gente sucumba en esa línea, porque son estructuras que moldean el tejido social de la comunidad. Hay lugares donde el conflicto nunca termina y son posesiones demoníacas que están dominando y que continuamente no se ha terminado de salir de un tema cuando ya ha empezado el otro. Y no solamente estoy hablando de regiones, estoy hablando de familias completas, estoy hablando incluso de personas. Hay personas que tienen cierta parámetros en el ámbito espiritual y viven de una en otra situación. Entonces, nosotros necesitamos entender que el mal opera sobre personas, sobre estructuras, sobre pueblos y tiene la capacidad de oprimir y de esclavizar. Por eso Pablo nos enseña a nosotros en el versículo 18 que debemos orar en todo tiempo, con toda súplica y acción de gracia en el Espíritu. Ya, y nos habla de la perseverancia y de orar por todos los santos. ¿Por qué? Hombre, porque este tipo de influencias terminan esclavizando personas. Una de estas situaciones es que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, y lo hago de manera muy respetuosa porque he tenido la oportunidad de hablar con muchas de estas mujeres y sus vidas han sido bastante críticas. Hay mujeres que intentan salir del flagelo de la prostitución y hacen todo, van a centros de rehabilitación, de consejería, recurren a diferentes estrategias, formas de salir de ese mundo, pero ellas mismas confiesan que no pueden, no saben cuando ya están un poco rehabilitadas en esto, cuando se vienen a dar cuenta, otra vez están en el mismo ambiente. Y también es muy recurrente con el tema del consumo de sustancias psicoactivas. Hay personas que lloran y dicen, es que yo quiero salir, pero llega un momento en que pierde el control la persona y nuevamente recae y lo llevan a rehabilitación y se rehabilita por un tiempo y nuevamente cae y nuevamente, y es de una manera reiterativa. Esto tenemos que entenderlo, que si bien es cierto que hay unos procesos que son de desintoxicación, que ayudan desde el ámbito psicológico, esto también se tiene que tratar en muchas ocasiones desde el ámbito espiritual, porque a veces son potestades que están oprimiendo, que hacen fuerza para que esa persona no salga de ahí, para que esa familia no salga de ahí. Una afectación de esta no solamente afecta a la persona implicada, sino que afecta a todo el entorno. Entonces es necesario que nosotros podamos entender las dinámicas de la guerra espiritual para que cuando vayamos a hacer guerra espiritual entendamos que en lo espiritual hay vidas que están atadas y que son espíritus los que tienen el control de esas personas, de esas regiones, de esas localidades, de algunos lugares específicos. Yo creo que ustedes alguna vez se habrán dado cuenta que digan, bueno, esa casa le meten dinero y le meten dinero y siempre se ve como oscura. Esa casa, por mucha luz que tenga, siempre se ve oscura. O hablamos del aura de la persona. Esa persona tiene un aura que no sé, como que me genera un impacto que no es agradable. No es la persona, es lo que opera en muchas ocasiones en las personas. La palabra gobernadores en el griego viene de cosmocratores o gobernadores del mundo en el orden presente. Ahora bien, las fuerzas que promueven la oscuridad en el ámbito moral e intelectual dominan en la medida que
los pueblos o las regiones lo permitan, pero sobre todo en la medida que lo permita la Iglesia de Cristo. Porque somos nosotros los conocedores de la palabra, porque somos nosotros los que entendemos y a los que nos ha sido revelado de esta parte que dice Pablo, de que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y necesitamos entender que somos nosotros con las armas del Espíritu, con las armas del Espíritu que nos ha dado Dios, que podemos combatir en una guerra espiritual, en una lucha espiritual, todo esto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tampoco lo podemos hacer a la loca, tampoco vamos a ponernos ya, no. Todo tiene que ir primero direccionado por el Espíritu Santo. Cuando Dios nos direcciona en algo, Dios nos va dando paso a paso las estrategias o las herramientas para hacer esto. Dios no nos va a pedir a nosotros que nos pongamos a orar contra un principado o contra una potestad para la cual no estamos preparados espiritualmente y luego vienen unas consecuencias graves para la persona que se ha sometido a esto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no todos estamos llamados a hacer lo mismo, y que al que Dios llama, Dios lo prepara. Nosotros no nos preparamos primero para que Dios nos llame, no. Dios nos llama y Dios nos empieza a preparar. Dios hace su parte y nosotros la nuestra. ¿En qué sentido? Bueno, cuando ya Dios empieza a prepararme, yo empiezo a escudriñar las Escrituras para yo entender. La palabra de Dios es profunda. La palabra de Dios es una fuente inagotable de vida. La palabra de Dios tiene que entenderse desde el alma, pero sobre todo desde el espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y cuando empezamos sobre todo a decirle a Dios en oración, aquí estoy yo, enséñame, revélame, muéstrame cómo lo hago, qué tengo que hacer, cuál es la manera en que debo hacer lo que tú me has ordenado. Dios empieza entonces a darnos todas las herramientas para que nosotros podamos hacer la obra o para que podamos cumplir el mandamiento de Dios. Hay huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes y no se les olvide que es una de las particularidades de este texto del que habla Pablo, es que ellos son organizados. Podríamos de pronto asimilarlo el tema de los gobernadores que operan en las regiones, de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, los podríamos muy fácilmente ubicar en una región, en un departamento, más o menos similando la forma constitucional o político-administrativa como estamos nosotros organizados, que tenemos concejales, tenemos alcaldes, tenemos gobernadores, tenemos diputados, tenemos senadores o representantes a la Cámara y tenemos una cabeza. Independiente si usted votó o no por el presidente es el presidente de todo y las leyes se aplican para todo, ¿verdad? Los senadores, que son los que legislan, tienen entonces un poder para el tema de las leyes, pero es menor que la autoridad que tiene el presidente. Y la Cámara Baja o la Cámara de Representantes tiene un poco menos y así sucesivamente va bajando cuando ya viene acá los gobernadores. Ya sabemos que el gobernador no tiene un poder central, sino un poder regional donde él está operando y que él es de alguna manera la autoridad sobre las municipalidades, pero que la autoridad principal de cada municipalidad es el alcalde, pero que el alcalde para desarrollar sus programas de gobierno o el plan de desarrollo, que es la ruta de una alcaldía, tiene que contar no solamente con el respaldo de la gente, sino con el Consejo Municipal. Eso por ponerles un ejemplo en temas de organización. Pero mire, ¿por qué traigo este ejemplo a colación? Porque es que cuando Pablo nos habla de esto, una de las cosas que uno se queda asombrado es mirar cómo las tinieblas se organizan, cómo el enemigo está tan bien organizado. El enemigo estudia más
la vida del cristiano que el cristiano la vida la vida espiritual. Ya. ¿Por qué cree que somos tan perceptibles a recibir los dardos del fuego del maligno? ¿O por qué sentimos en muchas ocasiones las opresiones? ¿O por qué el enemigo nos ataca? A veces de pronto el ataque ni siquiera lo alcanzamos a discernir como un ataque y hay un dolor de cabeza que se me está explotando la cabeza, pero resulta que es un ataque que estamos recibiendo en el ámbito espiritual, no todas las veces, aclaro. Pero cuando esto pasa, nosotros salimos a tomarnos un medicamento para que nos baje porque creemos que es dolor de cabeza por el sol, por la temperatura, una jaqueca o hacemos o pensamos cualquier cosa. Entonces por eso es tan importante prestarle atención a la palabra y pedir discernimiento y ciencia, porque el enemigo sí está organizado, el enemigo sí estudia, el enemigo conoce, él no es omnisciente ni omnipresente, él no tiene el poder de Dios, pero sí tiene huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, que están muy bien estructuradas y que hacen su trabajo muy bien, mientras que la iglesia de Cristo suele ser un poco más desordenada, un poco más descuidada en estos aspectos, y era lo que le contaba, por ejemplo, el tema de que fuimos a la vigilia y llegamos a las 5 de la tarde a la vigilia y empezamos a orar a las 5 de la mañana porque el resto no hubo alabanza, no hubo adoración, no hubo enseñanza, sino como cada quien contando sus historias, sus anécdotas, sus testimonios, que no está mal hacerlo, yo reitero, pero que cada cosa tiene su tiempo, lugar y espacio. Cuando nosotros decimos que vamos a orar, y sobre todo en las vigilias, las 4 vigilias son sumamente importantes, pero las últimas 2 vigilias, la vigilia de 12 a 3, de 12 a 3 de la mañana y de 3 a 6 son las 2 vigilias más intensas en el ámbito espiritual. Si no, no hubo vigilia, simplemente nos fuimos a sentar a echar cuento y nos tomamos un chocolate con unas galletas. Eso fue todo, no hubo una vigilia. Hubo un tiempo para que no dormimos en el transcurso de la noche y recurrimos a contarnos las anécdotas de lo que había pasado. Entonces, necesitamos entender por qué es importante discernir este tema. Porque es importante que cuando Dios me llama a mí a orar o a meterme en ayuno o a hacer una vigilia, yo tengo que saber en el ámbito espiritual y pedirle a Dios mucha sabiduría para saber a qué Dios me está llamando. En el libro de Efesios capítulo 1, voy a permitirme leer para ustedes Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. Efesios 1, 20, 21 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, Efesios capítulo 1 nos habla de orar por sabiduría, nos habla de que nosotros necesitamos. Ahí lo puede leer en el capítulo, a partir del versículo 15 de Efesios 1, nos habla de cómo debemos pedir sabiduría, porque hay una cosa que nosotros necesitamos entender, que es lo que les acabo de leer en el 20 y el 21. O sea, es cierto que el enemigo está bien estructurado, que tiene una estructura espiritual sólida, organizada, y que tiene propósitos concretos. Ya, y el propósito, la Biblia ya nos los enseñó. Dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Pero también nos dice las Sagradas Escrituras que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y Pablo nos dice en Efesios 1:20 que hablando de, me voy a permitir leerlo del 19, dice, y cuál la supreminente grandeza de su poder, hablando de Jesucristo, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándole a la diestra de Dios en lugares celestiales, y sobre todo principado, autoridad,
poder, señorío y sobre todo nombre, que ese nombre no solo en el cielo, sino también en el venidero. Miren, aunque el enemigo esté bien estructurado, nuestra máxima autoridad es Cristo Jesús. Y Él ha sometido bajo sus pies todas las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar y creer. Es todo lo que tenemos que hacer. Tener el discernimiento de cuando algo es de verdad espiritual y de cuando algo no es espiritual. Alguien me contaba una vez que se había quedado sola en su casa y no se percató de que había dejado la toalla, no abrió la toalla normalmente como se abre, sino que la lanzó desde acá y la toalla quedó, no quedó bien abiertita. Y ella me contaba mi amiga que cuando de pronto empezó a pegar brisa, ella se queda viendo hacia el patio y de pronto ve que se empieza a mover aquello y daba una sensación de que ella veía una persona, después veía una sombra, le parecía, medio le pegaba el reflejo de la luz y ella empezó a sacarle cuánta figura había en el tema. Y ella empezó a orar y a reprender y acá a cubrirse con la sangre de Cristo. Y ella me daba una risa porque ella me decía, Cari, yo mejor dicho estuve a punto de bajar a Dios del cielo para que viniera a pelear por mí porque yo sentía que me iba a morir del susto tan grande. Yo decía, ese es el diablo que está atacando. Y de pronto llega el esposo y se la encuentra en la sala dando oración y él se alegró y le dijo, mi amor, qué bueno que estás orando, qué bendición, pero ¿y por qué te veo como tan angustiada? Y entonces él dice, mi amor, únete a la oración porque es que imagínate que el enemigo me tiene ya como 2 horas aquí atacada. Pero ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? No, allá atrás hay una sombra, mira, desde aquí se alcanza bien, mira, yo la veo por ahí. Y entonces, ustedes saben que los hombres tienen un poco más de valentía en muchas ocasiones que nosotras las mujeres. Y el esposo le dijo, anda mi amor, bueno, oramos, padre, y el hombre se une también a la oración, pero él no se queda únicamente orando, sino que él sale a ver qué, y como no tenían las luces allá, y tomaron una linterna de mano, y cuando el hombre alumbra, era la toalla mal abierta. Y él le dice, mi amor, no es un ataque del diablo, es que la toalla está mal abierta y mira, cuando corre la brisa, la hace mover y como no está bien abierta, da unos movimientos extraños. Ella se echó a reír y dijo, bueno, lo único importante es que Dios me hizo hacer guerra espiritual más de 2 horas. No fue una guerra espiritual, porque era como dice Pablo, estaba dando puños a ciegas, no estaba orando por nada porque Dios no le había revelado de que allá había un espíritu ni de que le estaban atacando, simplemente ella había tirado esa toalla y en muchas ocasiones nos pasa, dejamos algo mal ubicado en la mesa o en el mesón de la cocina, pasó una brisita o quedó tan a la orilla, se cayó y empezamos a reprender a los espíritus chocarreros y empezamos a orar y a reprender. Resulta que no era nada de eso, simplemente no tuvimos la precaución de colocar bien el recipiente y el recipiente se cayó. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de cosas. La Biblia entonces nos habla también de que en el libro de Juan 8:44, Juan 8:44. Ahí dice la palabra de Dios, mire, 44. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estas palabras las dijo Jesús. Voy a leer desde el 43 para que nosotros tengamos un poquito más de contexto, pero usted lo puede leer donde habla de la semilla de Abraham y la semilla del diablo. Y entonces dice desde el 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le pregunta Jesús. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros porque vuestro padre
es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Al que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando nosotros entendemos el poder de la palabra y nos instruimos día tras día en la palabra, vamos a entender de que no siempre lo que pasa es del diablo, pero necesitamos discernir cuando también es del enemigo, porque el enemigo en algún momento también va. Mire, una de las cosas que tiene el tema de estas potestades es que de alguna manera también, si nosotros no nos ponemos en la brecha con Dios, terminan embotando la mente. Una persona que no entiende la palabra, o que entendiendo la palabra, peor aún, entendiendo la palabra, no vive conforme a la palabra, haciendo a Dios mentiroso, y el que hace a Dios mentiroso no tiene al Espíritu, y el que no tiene al Espíritu Santo no tiene a Dios, y el que no tiene a Dios no va al reino de los cielos. Entonces miren que es una cadena la necesidad que nosotros tenemos de conocer la palabra de Dios. En Apocalipsis 12:10, ahí dice la palabra, me va a permitir ahí leer, yo creo que con este vamos a terminar. Apocalipsis 12:10, estos son temas largos, pero que son necesarios que los escudriñemos, porque es allí donde nosotros podemos entender cuál es el trabajo del enemigo, cuál es el trabajo de la iglesia de Cristo y a qué nos ha llamado Cristo Jesús. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Una de las cosas que necesitamos entender es que el enemigo no descansa. Para él no hay vacaciones, para él no hay festivo, para él no hay fin de semana, para él no hay fecha especial para descansar. Antes, por el contrario, esas fechas especiales, él hace o arremata los ataques que hace, los aumenta. Yo me quedaba asombrada hace un tiempo que se hizo un estudio sobre el tema del Día de las Madres, y la estadística daba resultado de que el Día de las Madres, hablando en varios países latinoamericanos y más específicamente en Colombia, que el Día de las Madres es el día que hay mayor índice de asesinatos. Y uno se queda, pero ¿por qué? Si es un día tan bonito, es un día en el que cada hijo tiene ese tiempo o ese espacio para honrar a su madre, para compartir. Ya. Y entre el estudio que se hizo, se discriminaba las diferentes formas como se sacó la medida, y una de esas era que ese día los hijos en muchas ocasiones lo que no le han dicho a la mamá en el transcurso del año, lo que no le han regalado a la mamá, la honra que no le han hecho a la mamá, las desobediencias que han tenido en el año contra la mamá, lo quieren arreglar todo ese día. Y esa necesidad urgente de querer agradar los lleva no solamente a llevar un regalo, sino que en muchas ocasiones a llevar una serenata, y la serenata va con una cerveza, y la cerveza va con un trago de ron, y después se arma la parranda, y cuando se viene a finalizar casi el tema de la celebración, ya hay un sinnúmero de peleas, y estas peleas desencadenan una cantidad de tragedias en el país. Y uno pensaría, pero ¿cómo es posible? Sí, sí es posible, porque el enemigo siempre está pendiente de atacar y contraatacar, y Apocalipsis nos enseña que él ataca al pueblo, y eso lo vemos en el libro de Job, ¿verdad? Satanás le dice, Dios le pregunta a Job: ¿tú de dónde vienes? Y él dice: de recorrer la tierra y caminar por ella. Ay, ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo, perfecto, apartado? Ay, sí, claro, pero si tú lo tienes protegido, le tienes hijos, le tienes casa, le tienes bienes, animales, le tienes de todo. Dame permiso que yo le toque todo lo que tenga para ver qué va a pasar. Ya.
Y Dios le dijo, te doy permiso que toques todo menos a él. Ya, y todos conocemos la historia lamentable de Job en ese proceso en el que Job pasa. Y el enemigo fue allá ante Dios y le dijo, pero es que tú lo tienes protegido, desprotégelo un poquito, quítale el abrigo tuyo que tú le tienes para que veas tú que hasta reniega de ti. Porque el enemigo es el acusador principal que nosotros tenemos en la vida cristiana. Y por eso acá nos habla en Apocalipsis que dice Juan, y oí yo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. El enemigo no duerme, el enemigo está constantemente allí y en su constancia de acusación también hace el trabajo de esclavitud, también hace el trabajo de hacernos sentir de que no valemos nada, de que Dios no está con nosotros, de que de esta no vamos a salir, de que ya de aquí no es más de nuestras vidas y empezamos a darle cabida al enemigo y empezamos a olvidar el poder de Dios y empezamos a olvidar que Él ha sido vencido en la cruz del Calvario. En 2 de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El enemigo no solamente está ahí para atacar la colectividad o la localidad o la región, está para atacar al individuo. Lo ataca y dice que lo ciega, les ciega el discernimiento, lo que les decía ahorita, les embota. Y no solamente, óigame, no solamente a los que son, aquellos que son incrédulos, porque hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios. Ya, y eso es respetable. Si una persona me dice, no creo en Dios, yo lo único que hago es orar por ella, ¿verdad? Pero cuando vemos aquí en esta palabra, dice que le cegó el entendimiento, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Pero también hay una palabra donde dice que en aquel tiempo muchos dirán, Señor, Señor, pero mira, en tu nombre hicimos esto, y Él les dirá, apartaos de mí, porque yo no los conozco. Entonces nos deja claro de que nosotros necesitamos conocer cuáles son los ataques, cómo ataca el enemigo y cómo nos tenemos que defender. Nuestra defensa no es carnal, nuestra defensa no es únicamente decir que todo es del enemigo. ¿Ya? Es que yo no lavé el uniforme. Y entonces le voy a echar la culpa al enemigo, pero no lavé el uniforme porque yo desde las 8 de la mañana me puse a ver la telenovela. Y cuando me vine a dar cuenta ya era la hora de poner el almuerzo y se me quemó el almuerzo porque estaba pendiente de que Pepita le iba a decir a Juan que ya le iba a dar el sí. Entonces se me quemó el almuerzo, no lavé el uniforme a tiempo, no hice el aseo a tiempo, tengo todo desorganizado. Eso no es culpa del diablo, esa es falta de organización de tiempo. A veces no nos da tiempo. A mí hay días que no me da tiempo. Yo siempre me pregunto cómo hacen los chismosos, porque ustedes saben que si hay chismosos, ¿verdad? Entonces digo, ¿cómo hacen los chismosos? ¿Cómo les da tiempo si nosotros aquí nos levantamos bien madrugadito y nos acostamos bien tardecito también? Y a veces no nos da tiempo ni para llamar a nuestras familias, a veces diariamente no lo estamos haciendo. Ya, yo no le escribo a mi mamá diariamente, mi esposo no le escribe a su familia diariamente, a veces no nos da el tiempo, porque cuando nos acordamos ya, ay mira, pero ya a esta hora no me da. Mañana temprano, entonces tenemos eso agendadito para el día siguiente poder cumplir, y en muchas ocasiones también se nos escapa. Ya, entonces uno dice, ¿cómo hay personas que les da el tiempo? No, no es que les da el tiempo, es que van desplegando cosas y van priorizando, y no siempre lo que se prioriza es bueno. Entonces cuando no priorizamos lo bueno,
toda la culpa se la echamos al diablo, vemos demonios detrás de todo problema, culpamos espiritualmente las decisiones humanas, ignoramos las responsabilidades personales y vivimos obsesionados con el mal. Todo es Satanás, todo lo que me pasa, eso es culpa del enemigo, de los ataques, y resulta que no, soy yo. Ya, no estoy cumpliendo en mi tema personal. Los compromisos, las responsabilidades que tengo. Si yo llego tarde al trabajo, no es un tema del enemigo. Se podrán dar casos, yo no digo que no, pero no siempre es así. A veces son responsabilidades nuestras incumplidas. ¿Ya? O pasan cosas que no tienen nada que ver con el tema espiritual. Ya son decisiones que nosotros tomamos, pero después para lavarnos un poquito las manos, como dice uno, entonces preferimos echarle la culpa al enemigo. Cristo siempre va a estar por encima de todo principado, y eso lo dice Efesios 1:21, ya lo leímos. Él está sobre todo principado porque Cristo es la autoridad. Entonces, si de algo tenemos que estar seguros, convencidos, es de que Cristo es la autoridad sobre mi vida, que Cristo es la autoridad sobre mi familia, que Cristo es la autoridad en mí. Pero aunque Cristo es esa autoridad en mí, yo tengo que pedirle a Él que me dé el discernimiento para yo discernir cuando en el ámbito espiritual estoy recibiendo un ataque del enemigo y qué tipo de ataque recibo. Y les pongo el ejemplo de por qué Pablo habló en Efesios 6 de la armamentación o de la implementación del soldado. Porque igual un soldado de élite no va a estar en los mismos lugares, espacios y tiempo de un soldado raso. Y eso lo vemos también en las designaciones. Tenemos soldados rasos, soldados profesionales, tenemos teniente, subteniente, tenemos, bueno, no me los sé todos en el orden, pero sí hay un tema de rangos, ya. Todo tiene un rango. Entonces, cuando nosotros estamos llamados como soldados, también tenemos que entender de que Dios no nos va a ir a mandar espiritualmente a dar una lucha élite en el ámbito espiritual. O que si ya Dios, ya Dios, en la medida que nosotros hemos ido buscándole, ya Dios nos dice, ya tú en el ámbito espiritual, poniéndoles el ejemplo, que Dios lo dijera, ya tú eres un comandante. Un comandante es una persona que comanda un grupo en una determinada región, y entonces es su responsabilidad y tiene X cantidad de personas a su cargo. Ya. Dios no me va a dar a mí una responsabilidad de esa si yo no tengo ese estatus, o si yo no tengo todavía esa jerarquía. Eso es algo que tenemos que entender. Entonces, en la medida que nosotros busquemos y en la medida que subamos las dimensiones espirituales, en esa misma medida Dios nos va a ir enseñando. Pero aunque no tengamos esas dimensiones espirituales, porque todavía no las hemos buscado, de lo que sí necesitamos estar seguros es que Cristo es la autoridad en todo, por todo, sobre todo, en el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos entender que para esto, en Efesios capítulo 6, entendemos que el Evangelio, para nosotros ser soldados, para contrarrestar las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, necesitamos la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra y la oración perseverante. Eso nos lo dice Efesios 12, 18. Ahí nos dice que debemos orar en todo tiempo, y además de eso tener el compromiso de oración por todos los santos, y dejar un poquito a veces de pensar en que yo oro apenas por este grupo y no oro por todos. La Biblia nos llama a orar por todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que no hemos sido santificados por la sangre de Cristo. No porque seamos correctos ni perfectos, porque no lo somos, pero somos santificados por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros aprendemos todo eso, entendemos también que somos, o Dios nos llama a destruir sistemas corruptos, violencias estructurales, idolatrías culturales, mentiras colectivas e injusticias institucionales. Esta es una de las cosas en el ámbito espiritual a la que Dios nos llama. Cuando Dios nos llama a nosotros a hacer guerra espiritual, basado en esta parte de Efesios, sustentada con muchos otros textos bíblicos, Dios nos está llamando a una guerra de verdad.
no nos está llamando a tener 5 minutos de oración y ya nos levantamos y nos limpiamos las rodillas y bueno, Señor, gracias Padre, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, Señor, me haces vivir confiado, sino que es una guerra de horas. Y es una guerra en la que yo no solamente estoy siendo vallado por este tipo de sistemas corruptos en contra de ellos, por sistemas o violencias estructurales que se parecen enquistarse en algunos lugares, familias o personas, sino también por un tema de idolatrías culturales. Ya, hay cosas que se han vuelto tan culturales que no nos damos cuenta el trasfondo que tiene detrás de eso y nosotros vamos y también celebramos. Nosotros vamos y también hacemos el mismo juego. Nosotros a veces caemos también en esa particularidad. Las mentiras colectivas las tenemos a diario a través de la televisión, de las redes sociales, el tema sociopolítico, socioeconómico, el tema de la globalidad, el tema de cómo estamos viendo todo este tema de las guerras, de las hambres, todo esto que está pasando. Y también hay unas injusticias, pero nosotros necesitamos entender que esto no es un tema personal, sino 100% espiritual. Tenemos que entender también, no que Pablo dijo, es que en este espacio, en este lugar hay un demonio y acá hay otro, no, no lo vamos a encontrar así puntualmente en la Biblia, pero sí pasa que hay espíritus que gobiernan regiones, hay espíritus, dependiendo la jerarquía, que gobiernan ciudades, que gobiernan localidades, que gobiernan pueblos. Hay pueblos donde usted se queda impresionado de ver cómo hay la lectura de las cartas, del tabaco, de la mano, del iris, de yo no sé cuántas cosas. Y hay pueblitos, porque eso se da más que todo en los pueblitos, que se arraigan este tipo de culturas, porque ya ahora les llamamos un tipo de cultura y los vemos también a veces ya, la agenda informativa también nos ha cambiado tanto que por ejemplo ya lo vemos como un tema de cultura, de conservación de la memoria, de muchas cosas que cuando nosotros las fundamentamos o cuando vamos al libro de a la Biblia, nos damos cuenta que nada tienen que ver con las cosas de Papá Dios. Y necesitamos ser cuidadosos con eso, necesitamos ser más precavidos, necesitamos orar más, pedir más a Dios por el por la forma en que Dios nos manda a orar. En el libro de Daniel capítulo 10, voy a leerles apenas el 1, pero los invito a que lean este capítulo. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. Miren, aquí está hablando del ángel de Persia, pero está hablando también de que el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia no los está planteando como príncipes de la monarquía terrenal, sino desde la forma cómo atacaban el territorio, cómo atacaban al pueblo, cómo tenían una jerarquía de alguna manera dominante, cómo podían dominar el país. En el capítulo 10, versículo 10 dice, y aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la planta de mis manos, en la forma como está describiendo cómo se arrodilló Daniel. Y allí empieza, en el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, nosotros tenemos luchas espirituales. Pero la certeza que necesitamos y debemos tener es que ante todas las luchas Dios nos ha prometido
que va a estar en nosotros, con nosotros y por nosotros. En Efesios 1:3 nos habla de sus bendiciones espirituales. En Efesios 1:20 al 21 nos habla de la autoridad que Él nos ha dado, la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Y en Efesios 6:12 nos habla de los conflictos espirituales, pero en el 18 de Efesios capítulo 12 nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda súplica, oración en el Espíritu, por todos los santos. Entonces nos está hablando, de alguna manera nos está dando todas las herramientas. Es que en muchas ocasiones nosotros no estamos prestos a interpretar o a decirle al Señor, inspírame, revélame esta palabra. Nosotros hablamos mucho de Ciro, sobre todo en este tiempo donde se mueve el tema político, se ha hablado mucho de Ciro, ¿verdad? Y cuando yo escucho a alguien escuchar de que Dios va a levantar algunos Ciros bastante particulares, yo tengo cierta prevención en el tema, pero cuando nosotros nos vamos a leer esta palabra, está en Esdras, y cuando nos empezamos a leer las escrituras, porque está discriminada en diferentes textos de la palabra, nos damos cuenta que dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Dios despertó el espíritu de Ciro. No era cualquier loco por ahí, no. Era una persona que, si bien no era temeroso, no era conocedor y además no era judío, porque Ciro no era judío, era persa, Dios lo hizo con un propósito. Dios trajo un propósito exclusivo. Pero este hombre tuvo un cambio radical impresionante. Este hombre manda a derribar todas las estructuras que se habían levantado en el ámbito de la idolatría y empieza a levantar el templo y empieza a decir que hay que levantar el nombre de Jehová y empieza a hacer grandes cosas. Pero todo empezó cuando Dios despertó el espíritu en él. Nosotros necesitamos entender esta parte, necesitamos orar más. Amados hermanos, no es orar 5 minutos. 5 minutos oramos y Dios nos los recibe con mucho amor. Pero los niños usted los pone a orar y ellos oran 5 minutos. Y ellos no tienen la dimensión espiritual que tiene usted y que tengo yo. Vamos a dedicarle más tiempo a Dios, vamos a orar con más fervor. No es gritando, aunque yo sí grito. Yo tengo la particularidad de que a mí no me da pena, como tampoco me da pena que cuando voy por la calle digo bendiciones, mi hermano, Dios le bendiga. No me da pena porque yo soy cristiana. A mí no me da pena saludar, ni me da pena decir que yo soy cristiana evangélica. A mí no me da pena decir que yo no voy a una fiesta, no porque soy cristiana evangélica, ojo. Yo no voy a una fiesta porque yo amo a Dios sobre todas las cosas, porque yo conozco evangélicos que van a la fiesta y bailan y se toman su roncito también. Entonces yo no voy, no es porque sea evangélica, sino porque Cristo vive en mí y porque cuando Cristo vive en nosotros, nosotros queremos vivir conforme a su palabra. Entonces no nos avergoncemos del evangelio. No dudemos en ningún momento del poder de Dios. Aprovechemos al máximo el tiempo que tengamos para sumergirnos en esta fuente inagotable de salvación, pero también de conocimiento. Mire, cuando empezamos a leer la Biblia, en estos días tengo por ahí una tarea que no he hecho, porque alguien me compartió un material que me regaló y que me comprometí a estudiarlo. A mí me gusta estudiar las Sagradas Escrituras. Y yo le decía, precisamente le decía ayer a la persona, yo le decía, no he abierto el mensaje porque necesito tener el tiempo que cuando esa persona o cuando yo abra ese mensaje, cuando yo abra esa formación, yo tenga siquiera 2 horas. Yo digo, siquiera 2 horitas, que yo en 2 horitas al menos leo.
y con la lectura voy reflexionando y voy orando y voy pidiéndole a Dios discernimiento y le voy pidiendo guía y le voy pidiendo confirmación. Y lo mismo haga usted, yo se lo aseguro, esto es maravilloso. Mire, usted lee en la mañana el texto. En el caso, por ejemplo, de nosotros tenemos la bendición que nuestros amados pastores nos envían en el chat interno una palabra todos los días. Ya, y apenas nos levantamos, yo digo yo que todo, yo no respondo ni con manito ni con corazoncito, no tengo esa particularidad, pero yo apenas me levanto y ahí está, porque nuestro pastor a veces nos envía esas reflexiones diarias, nos las envía a veces a las 3, 4 de la mañana. Entonces cuando uno se levanta, ya esa palabra, esa comida espiritual ya está ahí y yo medito en esa palabra. Y después yo también tengo mi tiempo particular o personal de leer. No siempre lo hago con la Biblia, porque es que la Biblia tiene la letra muy chiquita y mis gafas están un poco sin aumento, digo yo. Entonces yo me voy al computador y allá empiezo a leer, a estudiar, a coger apunte. A veces es maravilloso como he leído 10 veces un mismo texto, pero cuando lo leo eh, 18ª vez o no sé, 20 veces, Dios me revela algo que tantas veces que había leído ese versículo y nunca lo había entendido de esa manera. Tantas veces incluso yo he predicado sobre este versículo y no lo había entendido de esa manera. Eso lo hace Dios. Enamórate de Dios. Dile al Espíritu Santo, ven y enamora mi corazón. Ven y enamora mi alma. Yo quiero estar apegada a ti, como dijo David. Deja que tu alma se recline a Dios. Deja que tu alma se recline al Espíritu Santo. Dile, Señor, aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora te damos gracias, amado Rey, bondadoso Dios, eterno, celestial, poderoso. Señor, el privilegio de poder adorarte, Señor, es grande. Podría estar, Señor, perdida. Pero a ti, Señor, te plació darme vida, sacarme de las tinieblas y traerme a tu luz admirable. A ti te plació, Señor amado, llamarme y has llamado, Señor, a cada persona que ve este vídeo. A tal punto nos has amado que dices que nos has prolongado tu misericordia, esperando, Señor, que nos pongamos a cuentas contigo, porque dice tu palabra, ven y ponte a cuentas con Jehová tu Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, papito lindo, te pido en el nombre de Jesucristo, bajo la gracia del Espíritu Santo, que tú despiertes en nosotros, Señor, tu Espíritu, que tú despiertes en nosotros el querer como el hacer por tu divina voluntad, que tú pongas en nosotros el deseo de orar, el deseo de interceder, el deseo de buscar tu palabra, el deseo, Señor, de escudriñar tus sagradas escrituras, porque dice tu palabra que en ella parece que tenemos la vida eterna. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego, Señor, que nosotros podamos, Dios mío, estudiar, que nosotros podamos, Señor amado, escudriñar, que nosotros podamos, Señor, recibir, Dios mío, la revelación de tu palabra, y que tu palabra revelada nos siga transformando, nos siga cambiando, nos siga, Señor, dando cada día más ese amor, que ese primer amor en nosotros renazca. Dios mío, como dijo el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, que sea tu presencia en nosotros. Señor, que el mayor anhelo de nuestras vidas sea agradarte, que el mayor anhelo de nuestras vidas sea buscarte. Eso no quiere decir que tenemos que dejar de trabajar, que tenemos que dejar de cumplir, Señor, con nuestras obligaciones. Eso es lo que quiere decir, es que en medio, Señor, del trajín, en medio de los compromisos, tú primas en nuestra vida, porque podemos orar en todo tiempo, porque aún trabajando podemos estar orando, haciendo, Señor, los quehaceres de la casa, podemos estar orando, podemos estar adorándote, podemos estar diciéndote, Señor, aquí estoy, podemos estar diciéndote, Señor, yo soy un vaso, yo quiero ser ese vaso de honra, Señor. Dios mío, límpiame, santifícame,
purifícame, Señor. Padre, ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a entender que no es con la fuerza de nosotros, porque no es del que quiere ni del que puede, sino de quien tú tienes misericordia. Señor, no está en nosotros, Señor amado, escoger lo que nos guste. No está en nosotros, Señor, escoger el ministerio ni escoger los dones. Eres tú el que los repartes conforme a tu voluntad. Eres tú, Señor, el que das conforme a tu propósito. Pero esa voluntad y ese propósito, Señor, Dios mío, también necesitamos, Señor amado, que tú lo confrontes en nuestra vida y que nosotros podamos tener la disposición, Señor, que nosotros podamos tener la intención en el corazón, una intención íntegra, Señor, de servirte, que cuando no sepamos podamos llegar delante de ti y decirte, Señor, dame sabiduría porque no sé qué hacer. Y dice tu palabra que si alguien está falto de sabiduría, pida a ti porque tú das en abundancia y sin reproche. Pero también nos dice tu palabra, Señor, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice tu palabra, Señor, que el Espíritu de Dios escudriña lo profundo del Padre para revelárnoslo a nosotros. Dice tu palabra, Señor amado, que lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo lo recibiremos. Tu palabra lo dice y yo lo creo en esta hora, Señor. Por eso te pido, Dios mío, junto con mis hermanos, Señor, con amigos, conocidos, para que seas tú, Dios mío, rompiendo toda estructura, Señor, de pecaminosidad, toda estructura, Dios mío, Señor, de letargo espiritual, para que seas tú, Señor, combatiendo en nosotros la pereza, el sueño, Dios mío, Señor, ese desinterés por tu palabra, ese desinterés, Señor, por agradarte, y pongas en nosotros, Dios mío, un espíritu nuevo, Señor, recto dentro de nosotros, y que este domingo nosotros podamos tener, Señor, una experiencia maravillosa contigo, que podamos adorarte, que podamos bendecirte, que podamos glorificar tu nombre, Señor, que podamos, Dios mío, Señor amado, tener una escuela dominical maravillosa en cada lugar, Señor, donde se alaba tu nombre, en cada lugar donde se invoca tu nombre, tú te derrames de manera especial. Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, Dios mío, se mueva, que la atmósfera de tu presencia, Señor, Dios mío, sea armónica, Señor, y que sea especial, y que todos podamos, Señor, meternos debajo de esa Shekinah de Jehová y podamos disfrutar tu presencia y contemplarte en la hermosura de tu santidad, Señor, y tener ese momento de intimidad contigo, tener ese momento especial. Cuando estamos en esos momentos especiales, Señor, tenemos la certeza, Dios mío, de ser tan amados, tenemos la certeza, Señor, de que si tú vienes nos vamos. Tenemos la certeza, Señor, inquebrantable, de que tú eres Dios real, eterno, soberano, omnisciente, omnipresente, omnipotente, poderoso, sublime, que tú eres el Rey de paz, el Príncipe de gloria, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres mi Salvador, mi Sanador, mi Señor, mi Dios, mi alto refugio, que tú eres, Dios mío, Señor amado, todo en todo y por todo, que tú lo llenas todo, Dios mío, porque tú eres grande, Señor. Padre, en el día Señor, de esta escuela dominical de hoy domingo, te ruego, Señor, que tú lleves a las familias, que tú pongas el deseo en cada corazón, que tú toques cada corazón, papá, y que cada persona, cada familia, Señor, llegue con la disposición de recibir algo nuevo, que llegue con el corazón dispuesto, Señor, a adorarte, que llegue con el corazón dispuesto a entregártelo en ofrenda mecida, que pueda decirte, Señor, aquí estoy yo. Yo soy la ofrenda que he traído en este día. Aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, aquí está mi familia. Ellos son la ofrenda que yo traigo delante de ti, porque tú no solamente, Señor, aceptas ofrenda, Dios mío, en dinero. La ofrenda es el corazón. La ofrenda también es la familia. La ofrenda es mi tiempo también contigo, papito lindo. Padre, que este domingo podamos ofrendarte,
Dios mío, dedicarte, Señor, ese tiempo, que podamos levantar nuestras manos, que te podamos contemplar en la hermosura de tu santidad, que baje tu presencia de una manera especial y maravillosa, que tú salves, Señor, cada vida que vaya hoy a las diferentes escuelas o servicios dominicales, Señor, que cada vida sea tocada por tu palabra, por tu presencia, pero también, Señor, haz milagros de sanidad del alma, sanidad del espíritu, de las emociones. Dios mío, en el nombre de Jesús, muévete, levántanos a orar, papá, ayúdanos a llegar temprano, Señor, a la iglesia, a suplicar que tu atmósfera, que la atmósfera de tu presencia esté allí, que la Shekinah de Jehová caiga de manera poderosa, Señor. Ayúdanos a llegar temprano, no solo para saludar a nuestros hermanos, sino para tener ese tiempo de intercesión en el lugar de congregación, para tener ese tiempo, Señor, de invocar tu nombre. Tu palabra dice: invócame y yo te escucharé. Padre mío, desde ya, Señor, te pedimos que prepares, Padre, cada auditorio, que desde ya prepares, Señor, cada sala, desde ya prepare cada parque, Señor, cada estadio, cada lugar, Señor, en el campo donde tu nombre es invocado. Y muévete, papá, muévete de manera poderosa, Espíritu Santo, muévete de manera poderosa, Cristo amado, muévete en salvación, muévete en sanidad, muévete en milagro, Dios mío, trayendo, Señor, alegría al corazón, Dios mío, quitando la tristeza, transformando la tristeza en baile. Vístenos con vestiduras de salvación, oh Dios, y que podamos gozarnos en tu presencia. Padre mío, Dios mío, tú eres un Dios grande y poderoso. Ayúdanos, Señor, a buscarte en tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos en tu presencia. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos a comer del rollo de la vida. Ayúdanos a entender, Señor, que la sangre del nuevo pacto nos ha transformado y que necesitamos cada día vivir en el Espíritu, Señor, porque tú eres Espíritu y porque tu palabra nos dice que donde está el Espíritu de Jehová, allí hay sanidad, allí hay liberación, allí hay salvación. Ayúdanos, Señor amado, ayúdanos y levántanos día tras día, madrugada tras madrugada, levántanos a orar. A veces, Señor, estamos cansados, a veces, Dios mío, también la salud, Señor, tenemos inconvenientes, pero dice tu palabra, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti, proclamando tu palabra de sanidad, Dios mío, sobre Juanpi, declarando tu palabra de sanidad sobre Huechavarría, declarando tu palabra de sanidad sobre mi hermana Ángela Parra, Dios mío, declarando, Señor, tu palabra de sanidad, Dios mío, sobre cada enfermo, sobre cada quebrantado de salud, sobre nuestra familia, Señor, que han estado enfermos, Dios mío, proclamamos palabra de sanidad. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados y sanados. Padre, sobre cada amigo, vecino, conocido, obra tú en salvación y con lazos de amor, Dios mío. Padre mío, trae cada vida a ti, Señor, con lazos de amor y misericordia. Oh Dios eterno y poderoso, gracias te damos. Padre, que este sea un domingo maravilloso, especial para adorarte, para bendecirte. Todo contraataque del enemigo en contra de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, de nuestra familia, de nuestros pastores, en contra de los servidores, en contra de los sugieres, del grupo de adoración y de alabanza. Padre, en contra de nuestros hermanos, en esta hora lo llevamos cautivo a la cruz de Cristo, porque dice tu palabra que el alta que Satanás tenía, tú, Señor, lo clavaste en la cruz y nos has dado libertad, porque dice tu palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero también dice tu palabra, Dios mío, que estamos en Cristo, Señor, que si te tenemos a ti, lo que pidamos al Padre creyendo lo recibiremos, porque ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros. Padre mío, guárdanos en el hueco de tu mano, revístenos con autoridad y poder. Padre, nos revestimos de la armadura de Dios, nos cubrimos con la sangre del nuevo pacto y colocamos este día en tus manos, Señor, y proclamamos bendición, proclamamos
Proclamamos que tú te derramas con dones, con bautismos en lengua, que tú te derramas, Señor Dios mío, con nuevos ministerios, con palabra profética, Señor, con palabra de sanidad, con palabra de libertad, de liberación, de poder. Dios mío, lo proclamamos en el nombre de Jesucristo. Proclamamos, Señor, que tú le das palabra con denuedo a nuestros pastores, que tú les bendices, que la gracia, el poder y la autoridad tuya está sobre ellos, Señor. Que tú, Dios mío, los revistes de autoridad, que tú los revistes, Dios mío, de discernimiento, de ciencia, de sabiduría, de palabra de lo alto, que tú les revelas tu palabra, Señor. Pero no solamente a nuestros pastores, sino a los pastores, Señor, en general, a los misioneros, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los profetas. Dios mío, que podamos someternos a tu palabra y que tu palabra, Señor, Dios mío, dé frutos al 100 por 1, como dice la misma. Gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno, Señor. Gracias te doy en esta hora porque tú eres grande. Gracias te doy en esta hora, Señor, porque tú has sido, eres y serás eternamente benevolente, misericordioso, tardo para la ira, extraordinariamente, Señor, grande, grande y misericordioso, inconmensurable tu amor, tu misericordia y tu favor. Gracias te doy en esta hora. Bendice a cada persona, bendice a cada familia que ve, que comparte, Señor, que comenta estos vídeos. Bendícele de manera sobrenatural, de manera especial. Sea tu gloria, Señor, tu gracia redentora, sanadora, tu bendición, Señor, sobre cada vida, sobre cada familia, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Gracias te doy, Papito Dios. Gracias, Espíritu Santo, hermoso, precioso. Gracias. Gracias, Cristo amado, Redentor de mi alma. Gracias. Muchas gracias, eterno y santo. Gracias. Gracias por Colombia, por Jerusalén. Gracias, Señor, por Israel. Gracias por Honduras. Gracias por cada nación que pones en nuestros corazones, Señor. Pero gracias por América Latina. Gracias por cada país. Gracias porque tú tienes el control de cada vida, Señor. Porque tú amas la humanidad. Tú no haces excepción de persona. Todos los colocamos en tus manos. No te oro por uno, especialmente te oro por todos, mi Rey, en el nombre de Jesús, en acción de gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Damos gracias a Dios porque Él es bueno. De esta manera terminamos el día de hoy con gratitud por esta semana maravillosa que Dios nos ha dado, por esta semana en la que hemos visto la gloria de Dios, en la que Dios no nos ha soltado, sino que nos sostiene de su mano derecha y no ha permitido que el sol nos fatigue de día ni la luna de noche, y no lo va a hacer. Reclinémonos en su presencia. Disfrutemos la presencia de Dios y les aseguro que vienen días de grandes y abundantes bendiciones. Un abrazo para todos y exitosa semana. Bendiciones.